de poner esto en dualismos de formal e informal, regular o irregular, y que finalmente llevan muy fácilmente a considerar estos barrios como legales o ilegales, y por lo tanto, si son ilegales, pues hay que castigarlos y hay que criminalizarlos. Y nos parece que esto es muy peligroso. Esa también es una imagen habitual, no solo en el sur del mundo, pero es una imagen que refleja claramente las diferencias y las enormes desigualdades que sin duda las políticas neoliberales de los últimos 25 años han exacerbado de manera escandalosa. Y en cada una de estas imágenes me gustaría que pensáramos, no hay tiempo para que yo hable mucho de eso, pero ustedes lo saben perfectamente, cuáles han sido las acciones y las omisiones de los estados en general y de los gobiernos locales en particular, para permitir, para facilitar, para no evitar estas no ciudades. Ustedes saben perfectamente qué sucede dentro de esos edificios, cómo se vive en esos lugares, encerrados, dependiendo del coche, etcétera, etcétera. Casi que no se puede estar en la calle ahí y tomar fotos, porque las gente de seguridad privada de esos edificios dice que no se puede estar en la calle y no se puede tomar fotos de esos edificios. Hasta el espacio público, que casi no hay, porque verán que no hay aceras para caminar. El espacio público está privatizado también en estos sitios. Esto es en México, pero es una imagen habitual en muchos lugares del mundo hoy en día. Y esta imagen, que me gustaría creer que no es tan habitual, pero es parte de lo que se ha vendido en el mundo como una política exitosa de vivienda. No hace falta analizarla muy seriamente para ver que es también una imagen de la no ciudad. Es una imagen de la ciudad construida a partir de la propiedad privada individual, por encima de todo, como ejemplo y como panacea de las ciudades que queremos construir. Estos son asentamientos, casi diría cultivos de casas. Esto es en las afueras de la Ciudad de México, pero se ve en casi todo el país. Se han construido en promedio casi 400,000 viviendas al año en los últimos 10 años. Y el último censo dice que hay 5 millones de casas vacías en México. Es decir, seguimos teniendo un problema de vivienda, no es que el problema de la vivienda sea solucionado, y tenemos 5 millones de casas vacías, concibiendo la ciudad como mercancía, no como derecho. Esto ha generado ingresos en la bolsa en un promedio del más del 1100% durante los años anteriores a las crisis para las empresas mexicanas involucradas en este negocio. Y eso no ha sido un escándalo, y eso no ha sido considerado criminal, ni mucho menos. Recordemos el rol que ha tenido la especulación y la burbuja inmobiliaria en la creación de la crisis que todavía estamos viviendo y que llevará todavía unos años salir de ella. Y probablemente les parezca extraño esta imagen en un evento donde estamos hablando de ciudades y del derecho a la ciudad, pero obviamente es una imagen provocadora. Y solamente para decir en una línea que cuando hablemos del derecho a la ciudad tenemos que tener muy presente por lo menos un par de cosas. Uno, que este derecho a la ciudad no significa más cemento, más asfalto, más coches y más casas en las periferias a 40 kilómetros de donde están todos los equipamientos, todos los servicios y todas las posibilidades para una vida digna. Pero dos, tampoco que ese derecho a la ciudad significa el no derecho a vivir dignamente en el campo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque desde el discurso de los organismos internacionales, en particular de ONU Habitat, se hace lo que podríamos llamar una apología del urbano. Se presenta la tendencia a la urbanización como inevitable, uno, y dos, como algo absolutamente deseable y que es la condición para la mejor vida para todos, ¿no? La condición de la democracia, del intercambio, de la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas son ciertas, pero no podemos ver esto en una dualidad que entonces implica la destrucción y el no apoyo y el no hacer posible a la vida digna en el campo. Y esto se constata en los últimos 30 años con falta, por lo menos en el sur, yo sé que en el norte la situación es distinta, pero en el sur, falta de políticas de apoyo a hacer posible la vida campesina. Y por lo tanto, más migración a nuestras ciudades. ¿Qué es para nosotros el derecho a la ciudad?
básicamente el concebir los territorios de otra manera. Y aquí, además de los principios que ya se han mencionado en la sesión inaugural, por supuesto de la libertad, de la igualdad, de la equidad, etcétera, para nosotros son muy importantes los principios de la sustentabilidad, de la democracia, de la equidad y también de la justicia social, que es algo que parece que ha pasado de moda o que algunos pretenden eliminar de nuestro vocabulario cotidiano. Y cómo la construcción de las ciudades, así como es un reflejo de las enormes desigualdades que vivimos hoy en día, también la construcción de la ciudad, como lo han dicho varios teóricos, es la posibilidad de construir una sociedad distinta. Y eso tenemos que tenerlo muy presente, en particular en nuestras políticas de hábitat y de vivienda. Y sí, es un nuevo derecho colectivo. Sí lo estamos concibiendo como un nuevo derecho de carácter colectivo, que no es solo la suma de los derechos ya existentes. Y esto creo que es muy importante y muy pertinente, en particular para esta reunión. Es un derecho no reconocido en los instrumentos internacionales todavía, como los otros derechos, pero sí ha sido reconocido en distintos instrumentos de la UNESCO, de ONU Habitat y, por supuesto, de varios instrumentos locales y regionales, como ustedes conocen. Implica para nosotros una interacción, una relación muy estrecha y que significa replanteos entre los derechos humanos y la posibilidad de realización concreta de los derechos humanos, la profundización de la democracia, es decir, solo habrá democracia verdadera si logramos los derechos humanos para todas y para todos, pero a partir de una visión territorial. No nos alcanza con que las estadísticas digan que hay X cantidad de maestros o X cantidad de escuelas o X cantidad de hospitales por habitantes. Necesitamos saber territorialmente dónde están esos maestros, esas escuelas, esos mercados y si eso está al alcance de la gente o no. Y por supuesto esto tiene implicancias en la planeación, en el ordenamiento territorial y en una gestión pública del territorio. Decía, el derecho a la ciudad no está reconocido como otros derechos en los instrumentos internacionales, en los pactos, etcétera, pero sí está reconocido desde hace muchos años en varios instrumentos oficiales de gobiernos locales, de gobiernos regionales, de gobiernos nacionales y también en varios documentos, declaraciones y propuestas de distintas organizaciones y redes de la sociedad civil. Y podríamos rastrear el debate sobre el derecho a la ciudad y las propuestas para construir una ciudad distinta y territorios distintos en más de 40 o 50 años en América Latina, es decir, en paralelo a los debates y a las reflexiones de Lefebvre aquí. Y sin duda vinculados al proceso de urbanización que en ese momento estaba teniendo lugar y al reclamo por el acceso a la ciudad y al acceso a tomar las decisiones en la ciudad. Quisiera compartir con ustedes muy rápidamente el caso de la Ciudad de México, que ha sido en el que hemos estado involucrados en estos últimos años, desde el 2007-2008, en la elaboración de una carta local de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, inspirada y por supuesto recogiendo muchos de los elementos de los documentos anteriores existentes, en paralelo, de hecho, al desarrollo de otros instrumentos, incluyendo la